Ahí comenzó la grabación. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para comenzar, ¿cierto? Con la primera clase. El material ustedes ya lo tienen. Espero que lo descarguen. Si ustedes se fijan, al final de la guía está la guía de preguntas, ¿cierto? En este caso hay 6 preguntas para esta guía. Lo ideal es que la desarrollen a mano para que puedan aprender un poquito más, ¿cierto? Pues si ustedes hacen un copy-paste, se aprende mucho menos que cuando uno escribe a manopla. Esa es la idea entonces, ¿cierto? Que las preguntas las vayan respondiendo. La primera dice, por ejemplo, explique las diferencias fundamentales que existe entre un alimentador y un subalimentador. ¿Cuál de ellos tiene una menor sección de los conductores? Obviamente el subalimentador. Justifique la respuesta. Y así, pues, ustedes tienen que ir respondiendo una a una y acuérdense que de acá después yo voy sacando el material para las preguntas de la prueba, ¿ya? Estamos acá entonces, cálculo aplicado al proyecto eléctrico. Este es el área de electricidad. Ya, y estamos partiendo con la primera clase. Les recuerdo, chiquillos, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes me la hacen saber inmediatamente. Entonces, acordémonos que el primer tema grande, el primer gran tema que tenemos que ir viendo es el cálculo de alimentadores y subalimentadores, entendiéndose que el alimentador es la parte fundamental para entregar energía eléctrica y los subalimentadores obviamente parten desde el alimentador. Ahora hay unas nuevas definiciones no respecto de qué es lo que son, sino que de las secciones. De hecho, la parte de los alimentadores en las casas ahora ya la sección mínima es de 4 milímetros cuadrados, para que lo tengamos presente. Los circuitos de enchufe son de 2,5 y los de alumbrado son de 1,5 milímetros cuadrados. Eso aparece en los nuevos pliegos técnicos para que vayamos teniendo presente. Bueno, acá tenemos en la foto, ¿cierto? Un transformador en 2 postes. Ya este tiene doble alimentación por el lado de baja tensión. Acá tenemos un circuito de protección de fusible y por el otro lado tenemos otro circuito. Estos son los cables de alimentación, ¿cierto? Que salen por la parte de baja tensión del transformador. Estos equipos, la verdad es que no sabría decirles qué es lo que son, ¿no? Son cajas que algo contienen adentro. Podrán tener a lo mejor alguna protección, algún sistema de medida, ya hay que saber identificar. Vamos viendo entonces como los conceptos generales para partir con el tema de los conductores. Como vamos a calcular alimentadores y subalimentadores, obviamente hay que definirlo, hay que saber qué es lo que son, saber distinguir uno de otro. Vamos a ver un pequeño esquema ahí donde aparece cuál sería cada uno de ellos. ¿Cuáles son los alimentadores propiamente tal? Dice, son aquellos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de la instalación. Entre el equipo de medida y el primer tablero de la instalación. Dice, o los controlados desde el tablero general y que alimentan tableros generales auxiliares o tableros también de distribución. Antes el empalme era propiedad del cliente, pero ya hace un par de años ya pasó a ser propiedad de la compañía, ¿cierto? De la empresa distribuidora, lo que es el empalme. Bueno, desde el empalme entonces, donde está el medidor, junto con las regletas de conexiones, el automático del empalme y todo eso, desde ahí sale un conductor, ¿cierto? Que llega al tablero principal. Por lo tanto, ese sería el alimentador que ahora en las casas, como les decía hace un momento, van a tener que tener una sección mínima de 4 milímetros cuadrados. ¿Cuáles son los subalimentadores? Son aquellos, dice, que se derivan desde el alimentador, directamente o a través de un tablero de paso.
son los que derivan desde el alimentador o a través de un tablero de paso, ¿ya? O bien dice los controlados desde un tablero general auxiliar. Eso quiere decir que parte el cable y llega a este tablero general. Hasta este tablero le vamos a llamar alimentador y los que salen de estos tableros van a ser subalimentadores. Sigamos viendo, dice, en un circuito a los conductores a través de los cuales se distribuye la energía se les llama líneas de distribución, ¿cierto? Y a los conductores que salen de ellos, que derivan de ellos, se les llaman derivaciones. Por ejemplo, tenemos el transformador, salen del transformador las líneas que las podemos ver en la calle, a eso se le llaman líneas de distribución. Ahora, por ejemplo, si tenemos un pasaje, si nosotros de esa línea de distribución salimos con cables a alimentar el pasaje, eso se les llaman las derivaciones. Eso es para más o menos ir entendiendo este mundo de los conductores, tanto los que son internos de una instalación, que son instalaciones de consumo, o también los que están en las redes de distribución, en la parte de Enel, de la CGE, de Chilquinta, independiente de la empresa distribuidora. Esto más o menos para irnos focalizando en estos elementos. Por ejemplo, los alimentadores. Se fijan aquí en estos esquemas, tenemos el empalme al tablero de distribución, ese sería el alimentador. Por lo tanto, ¿cierto? Del tablero, ¿ya? Del tablero general, perdón, del empalme al tablero general y del tablero general a los auxiliares, esos también son alimentadores, de acuerdo a las definiciones que estuvimos viendo. Y de los tableros generales, los transformadores, a los tableros de distribución, también se les llama alimentador. Aguas abajo de estos, del general y de distribución, esos vendrían a ser los subalimentadores, ¿se fijan? Acá tenemos un esquema un poquitito más grande, un poquito más generalizado, donde tenemos el empalme, tenemos el tablero general, tenemos los alimentadores y a partir de ellos salen los subalimentadores. Por razones obvias, la suma de las corrientes de los subalimentadores conforman la corriente de los alimentadores, por lo tanto, generalmente, ya la sección de un alimentador siempre es mayor a las secciones de los subalimentadores. ¿Por qué? Porque llevan más carga, llevan más corriente. Y esa es la explicación lógica de por qué la sección de un alimentador normalmente es mayor a la de un subalimentador. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma técnica respecto de por dónde pueden pasar los cables. ¿Ya? Para que vayamos teniendo presente. Dice los alimentadores de una propiedad, lo cual es muy lógico, no debe pasar por la propiedad vecina. Por ejemplo, si son casas pareadas y todo eso, por ningún motivo. A no ser que se hayan establecido, de acuerdo a lo que dicen los nuevos pliegos técnicos, se haya establecido una servidumbre. En ese caso, se podría pasar. Si no se establece servidumbre, por ningún motivo los alimentadores pueden traspasar, ya sea aéreo o ya sea subterráneo. Podrían existir ambas situaciones. Subterráneo obviamente se refiere de bajo tierra, a través de ductos, cosas así. Dice, en el caso de edificios, para llegar desde el punto del empalme hasta la propiedad, deberán utilizarse los espacios comunes. Espacios comunes, por ejemplo, las paredes, por ejemplo, los shafts de alimentación, a eso se les llaman espacios comunes y por ahí van los cableríos para alimentar en un edificio, ya sean de oficina o ya sean también habitacionales. Dice, si por razones de arquitectura o de construcción no es posible utilizar los pasillos, los pozos de servicio, que son normalmente llamados los shafts, ¿cierto? Para lo que son las canalizaciones. Dice, se considerarán espacios de uso común, estamos hablando de los edificios, los muros exteriores del edificio, ¿ya? También como aquellos muros que dan pasillos o escaleras, las escalas también ahí se consideran como muros
como muros, digamos, comunes, para lo que son el uso de todos estos conductores. Si se utilizan muros exteriores, se deberá emplear sistemas de canalización que obviamente aseguren resistencia a la humedad, por ejemplo, a la corrosión, resistencia también a lo que son los rayos ultravioleta del sol, ¿se fijan? Y que tengan una buena hermeticidad, eso quiere decir que estén bien cerraditos, que no les entre nada de humedad ni nada de eso, ¿ya? Entonces, eso aquí estamos viendo algunos conceptos generales respecto del mundo de los alimentadores. Conductor eléctrico. Bueno, conocemos el cobre, el aluminio, a pesar de que cualquier metal tiene un grado de conductividad, ¿cierto? Así como tiene un grado de resistividad. El concepto de resistividad es el que vamos a ocupar nosotros para lo que es el cálculo de las secciones de los conductores. Eso ya lo vamos a estar viendo en algunas clases más, ¿ah? Bueno, el conductor eléctrico puede ser del tipo alambre. Eso quiere decir que tiene una sola hebra. O que puede ser del tipo cable. Insisto, alambre, una sola hebra, y cable, que es un conjunto de hebras, que normalmente van retorcidos entre sí. Eso se llama en forma helicoidal, con H. Helicoidal. Van retorcidos de tal manera de tener una mayor resistencia física, mecánica. ¿Cuáles son los materiales más utilizados? Obviamente en las instalaciones que estamos hablando son el cobre y el aluminio. El cobre es mejor conductor que el aluminio, pero el aluminio es más barato, es más liviano. Ahora el aluminio normalmente no se usa aluminio solo, sino que aleaciones de aluminio para darle mejor resistencia mecánica. Dice, aunque ambos metales tienen una conductividad excelente, dice, el cobre es mejor. Más o menos debe tener un 40% más de conductividad. 40%, que no es menor. Y además que dice que tiene ventajas mecánicas, eléctricas respecto del aluminio, el cobre respecto del aluminio. Hay un perrito que está ladrando del vecino. Ahora, bueno, el aluminio se está ocupando mucho en instalaciones eléctricas, especialmente en distribución, en la media y en la baja tensión. Y bueno, obviamente también en líneas de transmisión se ocupa mucho el aluminio a través de diferentes configuraciones. Dice, el uso de uno u otro material como conductor, ¿de qué es lo que va a depender? De las características eléctricas, ¿cierto? Cuánta necesidad tenemos de transporte, los ductos también, ¿cierto? Los ductos tienen una cierta capacidad para tener cables dentro. Normalmente los cables de aluminio para soportar la misma cantidad de corriente son bastante más gruesos, mayor sección que el aluminio que el cobre, ¿se fijan? Entonces, esos son algunos de los parámetros que se toman en cuenta para finalmente poder escoger. Dice, el cobre que se utiliza en la fabricación es del tipo electrolítico, eso quiere decir por electricidad. Es alta pureza, o sea, casi un 100% de pureza tiene el cobre que se ocupa en las instalaciones eléctricas, bastante alto. Chile es un gran productor de cobre y qué bueno que el cobre ha ido subiendo a nivel internacional, ¿cierto? Está sobre los $4. Eso nos ayuda económicamente bastante. Ahora, dependiendo de dónde lo vamos a utilizar el cobre, es el temple, el grado de dureza que nosotros vamos a utilizar. Está el cobre duro, que es un poquito menos conductor que el cobre blando, pero por ejemplo para tender entre postes se necesita un cable de temple duro, no uno blando. El blando o recocido se ocupa mucho en lo que son instalaciones interiores, en tableros, por ejemplo, para poder doblarlo más fácilmente, ¿ya? Pero ahí esos son los diferentes temples. El de temple duro tiene una conductividad del 97% respecto del cobre puro. La resistividad, esta es la resistividad que nosotros vamos a utilizar para los cálculos que vamos a hacer, 0,018. Y la unidad de medida, ¿cierto? Es el ohm, milímetro cuadrado partido por metro. Esa es lo que vamos a ver.
Ahora, esta resistividad está a 20 grados Celsius. ¿Y por qué es importante decir esto? Es porque la resistividad de los conductores, tanto el cobre como el aluminio, varía con la temperatura. A mayor temperatura es mayor la resistividad, por lo tanto baja la capacidad de conducción. Voy a repetir, a mayor temperatura, ¿ya?, baja la capacidad de conducción de los conductores porque aumenta la resistividad del conductor. Por lo tanto, los cálculos normalmente se hacen a 20 grados Celsius, considerando la resistividad de 0,018. ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad de ruptura, de carga, de fuerza que puede aguantar este conductor? Entre 37 a 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Eso quiere decir que si se le da mayor fuerza, se tira más, el conductor lo más probable es que se rompa. ¿Ah? Por cada milímetro cuadrado. ¿Ah? Ojo. Si estamos hablando de un conductor de 21 milímetros cuadrados, ya estos valores habría que multiplicarlo por ese valor. Más o menos 700, 800 kilos podría soportar. Dice, por esta razón se utiliza en la fabricación de conductores desnudos para líneas aéreas de transporte. Líneas aéreas de transporte. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena resistencia mecánica, o sea, es bastante resistente a la fuerza, al viento, el peso. Muchas veces los conductores en ciertas zonas se les coloca una capa de hielo, ¿cierto? Por la lluvia, el frío y todo eso. Bueno, todo eso genera más peso, por lo tanto las capacidades de ruptura de esto es bastante importante. El cable de temple blando o recocido, 100% de capacidad de transporte respecto del cobre puro. Pero fíjense, baja la resistividad. ¿Por qué? Porque es mejor la conductividad. Por lo tanto, la resistividad en este caso es de 0,01724. Ojo, esto también es a 20 grados Celsius, pero para el conductor de temple blando. ¿Ya? Dice, bueno, obviamente como es blando, baja la capacidad de ruptura, la fuerza que es capaz de soportar. En el otro caso era de 37 a 45 kilogramos por milímetro cuadrado. En este caso es menor. Se fijan, 25 kilogramos por milímetro cuadrado. Por esto el de temple blando no se ocupa en lo que son instalaciones aéreas de conductores, sino que más que nada cuando van en ductos, en tableros, cosas así. Dice, como es dúctil y flexible, se utiliza en la fabricación de conductores aislados. Bueno, dice, el conductor está identificado en cuanto a su tamaño por el calibre, la sección. La sección que está, tenemos dos tipos de secciones, que es la europea o la americana. La europea normalmente es milimétrica, en milímetros cuadrados. Y la americana la tenemos en AWG, ¿cierto? O en MCM. También esto es lo mismo que KCM. MCM es mil circular mil. Y cuando tiene, en vez de la M, tiene una K, al principio es KCM, es kilo. Kilo circular mil. Ahora, en las tablas las nuevas tablas, aparecen los dobles tipos de sección, tanto milimétrica como en AWG o MCM. Antiguamente habían dos tablas. En las normas antiguas, que son las que vamos a ver nosotros acá, ustedes pueden, en los nuevos pliegos que entran ahora en funcionamiento, pueden ver cuáles son las nuevas tablas de conductores con sus, ¿cómo se llama?, equivalencias en milímetros cuadrados y todo eso. Acordémonos que milimétrica, los milimétricos es la europea y las AWG o MCM es la americana, las tablas americanas de secciones de conductores. Espero que vayamos bien hasta acá, chiquillos. Si de repente tienen alguna duda, ustedes me pueden preguntar sin mayor problema. ¿Cuáles son las partes principales? Entre otras, ojo, este es bien básico lo que vamos a ver ahora. Hay otras
que llevan más elementos. Acá tenemos lo que es el alma, o lo que es la parte conductora. Este es un alambre, ¿cierto? Que es una sola hebra. Y este es el cable. Cuando tenemos multihebra, acordémonos que van enroscadas en forma helicoidal. Tenemos la aislación, que está siempre por sobre, o más normalmente, sobre el conductor. Tenemos lo que es la parte de la aislación, ¿cierto? Y sobre eso está la cubierta protectora, que es la que está en contacto con el suelo, con los ductos, con las paredes y todo eso. Eso se le llama cubierta o chaqueta también, chaqueta protectora. Ahora, hay otros elementos que también a veces van, por ejemplo, lo que es la pantalla. La pantalla es una malla metálica que va por sobre la aislación, que sirve para confinar lo que son los campos electrostáticos y los campos electromagnéticos. Por lo tanto, los confinamos, apantallamos el cable para que no genere ruido en otras instalaciones, por ejemplo, en las instalaciones de comunicaciones. Esos son los cables apantallados. Ese sería. Bueno, el alma o el elemento conductor ya tenemos claro qué es lo que es, ¿cierto? Sigamos viendo partes que componen el conductor eléctrico. Dice, de la forma como está constituida esta alma depende la clasificación de los conductores. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el alambre, que es una sola hebra. ¿Ya? Tenemos el cable, que es multihebra, en forma helicoidal. Normalmente en los sistemas de distribución, sobre los 25 milímetros cuadrados, tiene que sí o sí ser cable, sobre los 25 milímetros, o sea, 25 milímetros cuadrados y más. Por ejemplo, en el caso de Enel, lo que es 16 milímetros cuadrados, lo que es 21 milímetros cuadrados, o el 13,3 milímetros cuadrados, esos son alambre, y de ahí todo para arriba es puro cable, para la flexibilidad y todo eso. Y temple duro. Acordémonos que en las redes de distribución se ocupa el temple duro, no el temple blando. Dice, bueno, tenemos también, dependiendo de la cantidad de elementos de conductores, tenemos el monoconductor. Eso quiere decir un solo cable dentro de todo lo que es el armatoste. ¿Ya? Acá tendríamos el conductor. Sobre el conductor estaría la aislación, pero hay muchos tipos de aislación. Y sobre esto estaría la chaqueta, o cubierta protectora. Que también es bueno, es anti-tracking, ¿cierto? Para el tironeo. Y también es bastante bueno para lo que son los rayos ultravioletas. Que ustedes saben que los rayos ultravioletas son muy dañinos con algunos materiales. Tenemos multiconductor. Se fijan, acá tenemos tripolar, 3 polos, 3 conductores. Estos son multiconductor. Hay de 2, hay de 3, hay de 4. En algunos casos tenemos las 3 fases y el neutro dentro del mismo conjunto. Dentro del mismo conjunto. Por lo tanto, estos tienen lo que se llama la cubierta protectora o la chaqueta. Es común, ¿cierto? Es común para todo el conjunto. Aquí este sería el conductor y esta sería la protección. La aislación, mejor dicho, no la protección, sino que la aislación. Bueno, cada conductor, en este caso, va con su aislación, con su parte aislante. Hablemos un poquitito de la aislación, el aislamiento, ya que obviamente es un elemento, hay de diferentes tipos de materiales. Antes se ocupaba mucho lo que era el papel impregnado en aceite, como un elemento aislante, y después obviamente fueron reemplazados por algunos poliméricos, algunas gomas, algunos tipos de goma, PVC, y eso es lo que normalmente se está ocupando mucho ahora. Dice, el objetivo de la aislación, dice, es evitar que la energía eléctrica que circula por el conductor, obviamente, entre en contacto con objetos, con personas o con otros conductores. Esa es más o menos la idea. Dice, del mismo modo, la aislación debe evitar que conductores de distinto voltaje puedan hacer contacto. Si hacen contacto, vamos a tener un cortocircuito, cortocircuito. Por lo tanto,
Si el circuito es corto, va a fluir una gran cantidad de corriente. La impedancia es baja, por lo tanto aumenta mucho lo que es el nivel de corriente. Dice, los materiales aislantes usados desde sus inicios han sido sustancias poliméricas, que en química se define como un material o cuerpo químico formado por la unión de muchas moléculas idénticas. Poli es mucho, meros, polímeros, para formar una nueva molécula más gruesa. Ese es más o menos el concepto de la sustancia polimérica. Dice, antiguamente los aislantes fueron de origen natural, gutapercha, papel en aceite, como les mencionaba. Dice, posteriormente la tecnología los cambió por aislantes artificiales. Actualmente se ocupan mucho estos poliméricos, mucho los poliméricos. Las resinas epóxicas, por ejemplo, el EPR, el EPDM, el XLPE, son algunos tipos de aislaciones que se ocupan mucho en los sistemas de distribución, por ejemplo. Dice, los diferentes tipos de aislación están dados por su comportamiento técnico, mecánico. Obviamente uno de los factores importantes es la capacidad de temperatura, cuánta temperatura de trabajo son capaces de soportar. Bien importante eso. Acordémonos que son las temperaturas las que dañan las aislaciones, más que al conductor. Obviamente en un cortocircuito aumenta mucho el nivel de corriente y daña también los conductores. Dice, a ver, entre los materiales usados para la aislación de los conductores tenemos el PVC, que se llama cloruro de polivinilo, eso es PVC, cloruro de polivinilo. Dice el polietileno, o el PE, caucho, goma, neopren, nylon. ¿Se fijan? Ahí tenemos algunos tipos de elementos. Ahora, ¿cuáles son las aislaciones que más se está tratando de instalar? Aquellos que son retardantes de la llama o que no sean que no se enciendan, que sean ignífugos, que no tiren gases tóxicos, porque una de las grandes causas de muertes por incendio son los gases tóxicos, producto de las aislaciones y todo eso. Dice, si el diseño del conductor no consulta otro tipo de protección, se le denomina aislación integral. Porque cumple tanto la función de aislación como también de protección externa, la del revestimiento. Por ejemplo, los conductores que se instalan en las casas, el típico, el THHN, por ejemplo, el tipo EVA, que es un conductor que es bastante utilizado en zonas de reunión. Esa es más o menos la idea. Dice, cuando los conductores tienen otra protección polimérica sobre la aislación, se le llama revestimiento, chaqueta, cubierta, tiene varios nombres, pero la función siempre va a ser la misma. Las cubiertas protectoras, ¿cuál es la función, cierto? El objetivo principal es proteger, ¿cierto? Todo lo que es el conductor y la aislación. Esa es la función primordial. ¿De qué? Contra daños mecánicos, físicos, golpes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con algunos elementos corrosivos, algunos gases y todo eso, ¿ya? Dice, si las protecciones mecánicas son de acero, hay de plomo también, latón, a este se les llama armadura. Esos son los cables armados que tienen armadura, que además tienen una protección, ¿cómo se llama? Metálica. Eso para que vayamos entendiendo. Dice, los conductores también pueden estar dotados de una protección del tipo eléctrico, formada por lo que yo les hablaba, que son unas cintas de aluminio, de cobre que van por sobre la aislación, que se les llama la pantalla o blindaje. Pantalla o blindaje. Que eso es lo que yo les decía hace un ratito, que es para confinar, para encerrar ya los campos magnéticos, los campos electrostáticos, electromagnéticos y electrostáticos. Aquí tenemos, ¿cierto? Ya hemos visto el conductor, en este caso es un alambre, tenemos el aislante, tenemos la cubierta, la protectora.
Ahora, muchas veces por sobre el aislante se coloca lo que es la pantalla, ¿ah? Que este elemento confinador, que es metálica, ojo, es metálica. Ahora, esa pantalla obviamente debe ir aterrizada, debe ir puesta a tierra. Cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a definir un proyecto, tenemos que definir los conductores, en qué elementos son los importantes a considerar. Aquí dice el voltaje del sistema. Primero, si es del tipo corriente continua o del tipo corriente alterna. Las fases y neutros, qué secciones vamos a tener en el neutro. Ahora, de acuerdo a la nueva norma, ya es importante la selección del neutro en su sección, y eso va a depender si son cargas lineales o cargas no lineales. De hecho, ahora el neutro mínimo debe tener la misma sección de las fases, ¿ah? Dependiendo del tipo de carga. Sistema de la potencia, cuánta corriente va a circular, ya. Dice la corriente o potencia a suministrar. También lo que es la temperatura de servicio. Las aislaciones definen la temperatura de servicio. 60 grados Celsius, 90 grados Celsius. Temperatura ambiente. Resistividad térmica, ¿cierto? De los alrededores, si están en tierra, por ejemplo, en las murallas. ¿Ah? ¿Cuánto es la disipación, la capacidad de disipar temperatura, que es bien importante? Tipo de aislamiento, de instalación, perdón. Tipo de instalación, si va a ser instalado en una casa, en un lugar donde va a haber concurrencia de público, una bomba bencinera que tiene muchos elementos corrosivos. Se fijan, la profundidad, dice radios de curvatura, distancias entre vanos, ya dice sobrecargas o cargas intermitentes, los ascensores, por ejemplo, cargas intermitentes, los motores, tipo de aislación, la cubierta protectora. Obviamente, para hacer un buen proyecto, para hacer una buena selección de un conductor, tanto fases como los neutros, nos tenemos que preocupar de todos estos parámetros si queremos que nuestro proyecto eléctrico esté bien definido en cuanto a los tipos de alimentadores, ¿ya? Eso es tremendamente importante. Ahora, estamos viendo clasificación de los conductores de acuerdo a su aislación o el número de hebras. Obviamente en las tablas aparece cuáles son el tipo de aislación con su temperatura de servicio, la temperatura ambiente, aparece el número de hebras, el peso del conductor, la sección, su capacidad de transporte, por tabla, que también se llama ampacidad. Ampacidad, ¿cierto? Que esa es la capacidad de transporte que tienen los conductores por tabla. A 20 grados, no, a 30 grados Celsius. La resistividad está determinada a 20 grados Celsius, pero la capacidad de transporte de los conductores en las tablas está definido a 30 grados Celsius ambiental, ¿cierto? Temperatura ambiente. Dice, tomando en cuenta su tipo, uso, medio ambiente y consumo que servirán. Además, una nueva clasificación dice conductores para distribución y poder. ¿Cierto? Tenemos los cables armados. Ya sabemos cuáles son los cables armados, aquellos que tienen una protección metálica. Acá tenemos el cable armado. Dice, tenemos los cordones, típico esto de las planchas, ya que la parte de afuera es como una tela. Tenemos los cables portátiles, aquellos que son utilizados en forma para mover, por ejemplo, si vamos a instalar un grupo generador y lo vamos a estar moviendo en diferentes lugares, vamos a estar moviendo los cables, por lo tanto también hay que considerar eso. Los cables submarinos, ¿cierto? Que son los que van por la parte de abajo de un canal, de un río, de un lago. Los cables, por ejemplo, que están instalados para alimentar lo que es la isla de Chiloé, ¿cierto? Que son cables subterráneos que cruzan el canal ahí. Ahora se está haciendo toda una vía, ¿cierto? Una vía donde van a pasar vehículos. Seguramente ahí puede que se hagan algunas modificaciones de lo que es la alimentación eléctrica. Tenemos los cables navales también, que son cables que se utilizan en los barcos, por ejemplo, que tienen que ser muy resistentes a la corrosión de la sal. Un buen punto, bien importante. Bueno, aquí tenemos
clasificación. Esta clasificación tiene que ver con la pregunta 6 de la guía. Ojo. Clasifiquen los conductores según su uso. Ah, ya. Ustedes los clasifican así, de acuerdo a esto, y obviamente explican una breve explicación de dónde son utilizados, en qué condiciones. Los cables armados, por ejemplo, son utilizados en instalaciones subterráneas, donde van a haber grúas, donde van a haber retroexcavadoras, trabajos con chuzo y cosas. ¿Para qué? Para que no dañen el conductor. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Y aquí está la guía de preguntas, que es la que ustedes van a trabajar ahora. Son solamente, en este caso, 6 preguntas. Es donde se contienen los aspectos, yo diría, más relevantes de la materia que acabamos de ver. Acuérdense de responderlas a mano, chiquillos, y las dejan ahí listas para cuando después tengamos la primera prueba o evaluación, ¿ya? Entonces eso sería el contenido de la primera clase, digamos, de materia, ¿cierto? La primera clase de materia. Profe. Sí. Espera que se me están abriendo unas pantallas. ¿Ah? Esas preguntas son